cuando tú tienes un cliente, muchas veces el problema es que el cliente es parte del problema. Y la manera y en el modo en el que tú te acercas al cliente es parte de la solución del problema. Si quieres realmente triunfar, apuesta por la calidad. Eso significa que a lo mejor vas más lento, pero también significará que tendrás mucha menos rotación de clientes, porque los fidelizarás mucho mejor si un cliente se siente escuchado, atendido, acompañado. Tú solamente vas a crecer cuando quieres de verdad, cuando te da la gana, no cuando tienes que o debes. El deber muchas veces sostiene a un quiero débil. Para mí la IA, yo no sé si detrás hay una entidad o no hay una entidad, pero me puede dar sentido, me puede dar alegría, me puede resolver el problema. Incluso hasta puede ser una religión para mí. Dices bien y eso pasará. Todas esas actividades que son rutinarias, que son mucho más mecánicas, todo eso lo tiene que hacer una IA, pero ya. Con nuestro invitado de hoy vamos a hablar de humanismo, vamos a debatir sobre inteligencia artificial, sobre las nuevas estrategias que tienen que seguir los líderes ante este cambio que va a suponer la inteligencia artificial. Nuestro invitado de hoy, a modo de resumen, es abogado, fundó su propio despacho, también puso en marcha una empresa de desarrollo personal. Se formó como experto en inteligencia emocional y además es conferenciante, formador experto en liderazgo y desarrollo de las soft skills. Además, trabaja en IT, ahora nos explicará exactamente en qué consiste. Y oye, bienvenido, Óscar. Muchísimas gracias, José Pedro, por esta invitación. Encantado. Pues empezamos sobre todo porque escucho mucho esto del MIT. ¿Qué es exactamente? Bueno, el MIT es una grandísima institución a nivel mundial, es el centro tecnológico más importante, es la universidad puntera. Está en Massachusetts, Cambridge, en Boston, y lo que hace es fundamentalmente preparar a profesionales para asumir los retos que todo el mundo tecnológico en las organizaciones y también pues, muchos premios Nobel. La realidad es que es una de las universidades que más premios Nobel ha dado al mundo. Pero fundamentalmente lo importante de MIT es que yo he podido comprobar que es una universidad que no quiere que la dimensión humanista se quede de lado. Y desde que yo inicié con ellos hace 6 años, en el 2019, una andadura en un programa que se llama Liderazgo y la Innovación como Learning Facilitator, pues lo que he visto es que fundamentalmente se nos ha permitido en los programas, y de hecho los propios programas tienen un contenido humanista muy reseñable, ¿no? Después, los que tenemos una experiencia humanista también muy desarrollada en nuestra vida, y en mi caso además una metodología y todo un pensamiento profundo, pues hemos podido implementarlo, yo lo he podido implementar y con el gozo de ver que al final todos los líderes de las organizaciones lo acogen como una de las partes o patas más importantes de un programa que a lo mejor dura 8 meses. Tu módulo dura 2, pero la dimensión de aperturar la conciencia, de conectarles con su liderazgo y de identificar dónde está su motivación intrínseca, entre otras cosas, pues les hace de estos programas un valor absolutamente diferencial, ¿no? Es decir, MIT yo creo que es la cuna de los grandes descubrimientos tecnológicos y es bastante punta de lanza en todo lo que es pues, la inteligencia artificial y tantas otras cosas que tienen que ver con el desarrollo de las ciencias, ¿no? Para intentar visualizarlo, ¿cómo es su funcionamiento? Bueno, su funcionamiento tiene muchísimas dependencias. MIT, yo creo que tiene entre 40 y 50, digamos, unidades diferenciadas, con lo cual no es sencillo de entenderlo como una simple estructura de sentidos. Es decir, tienen muchas áreas que abordan cualquier ámbito de la sociedad. Entonces, hasta hace pues esos 6-7 años, MIT era el lugar donde los expedientes académicos, digamos, más destacados pues podían acceder pues, a través de la meritocracia, porque en realidad no es un tema de economía, porque en MIT han podido entrar mucha gente que no tenía recursos económicos, pero sin embargo eran muy brillantes a nivel académico, ¿no? Y profesional. Y entonces, en un momento dado también se dieron cuenta la necesidad de ampliar todo este conocimiento, extenderlo al mundo, que no simplemente fuera el centro de recoger los mejores expedientes, sino que era muy importante globalizar, extender y comunicar toda la riqueza que
que se está gestando en su interior y después pues, se descubrió, se vio la fórmula con grandes plataformas como hay en España que digitalizan las mejores universidades, pues captaron esa atención de MIT y MIT lo que hizo son programas a nivel global que tratan de conectar con diferentes ámbitos de la vida organizativa y profesional. Y además, no solamente se pretende transformar las organizaciones desde dentro, desde un punto de vista de un liderazgo totalmente creativo, innovador y humanista, sino que además lo que se busca es un impacto social. MIT tiene un compromiso muy, muy grande con la sociedad. Y eso creo que es algo bastante importante destacarlo. Es decir, que no se queda simplemente para tener galones en el mundo, sino lo que está haciendo fundamentalmente es ser concienciador de que al final un buen profesional tiene que ser una excelente persona, es decir, alguien capaz de identificar pues, los contextos de vulnerabilidad, de necesidades y salir al encuentro saliendo del marco propio de los beneficios, de los beneficios, digamos, propios. Es decir, otra cosa es que al final lo que se genera también, que son los proyectos de impacto que hacemos en nuestros programas y yo también superviso, son modelos que pueden después salir al mundo y pueden perfectamente ser muy rentables y poder transformar un área de necesidad concreta. O sea, lo que quiero decir es que MIT siempre tiene como visión y como misión lo que se llaman los moonshots. O sea, tú vas a MIT y no puedes pensar en pequeño, no debes pensar en pequeño. Entonces, la filosofía es piensa siempre más allá, trasciende tus propios límites para poder intuir en qué modo, impactando con los demás, tú te realizas más y mejor como profesional. Y de hecho eso es así, porque MIT lo que hace es conectar en el fondo lo que es lo esencial, que son las personas, generar vínculos. Y yo estoy precisamente en esa labor de mostrar ese camino a los líderes de cómo generar ese liderazgo, gestionando unos vínculos y aprendiendo a comunicar adecuadamente y crecer, ayudando a crecer a los demás. ¿Cómo acabaste? ¿Empezaste como alumno? Empecé, no. En mi caso, no. En mi caso, iban buscando mentores facilitadores a nivel global y un amigo mío pues me comentó que se daba esa tesitura. Yo me sonreí un poco y digo, es que yo soy abogado. Y dices, ¿y MIT? Sí. Dice, no, es que son unos programas donde yo veo que tu perfil va a encajar perfectamente. Es muy simpática la anécdota, porque yo nunca he hecho un currículum, no me ha hecho falta hacer un currículum entero. Es decir, yo tenía pues el típico, como tú, una hojita donde pone las cosas que voy haciendo, lo que he hecho, y así se me ha ido presentando. Y entonces yo se lo presenté así y se rió, ¿no? Dice, oye, mira, Óscar, te voy a decir lo que necesitan. Y de repente me envía su currículum, 5 folios por delante y por detrás, explicando toda su vida. Y yo digo, bueno, claro, soy abogado, también me debo a un secreto profesional. Es verdad que los que somos abogados estamos dentro de un silo también de secreto profesional que hace difícil después aperturarte de una manera que no se vea que estás de alguna forma transmitiendo pues, parte de ese secreto profesional. Y entonces no fue tan difícil, pues 2 días y 2 noches, como digo, haciendo el currículum. Bueno, en aquella época ya tenía mucho rodaje en emprendimiento, había salido por la radio, alguna vez en la televisión, tenía, digamos, ya una manera de presentar un currículum desde la madurez. Y en Estados Unidos lo que valoran mucho, fundamentalmente, no es simplemente que hayas sido muy exitoso en un ámbito determinado, sino que tu vida refleje cómo te has levantado constantemente frente a los obstáculos y cómo te has reinventado, ¿no? Yo creo que eso en mi caso sí se da, es decir, el hecho de que, aparte que soy bastante polifacético, ¿no? Y en mi vida pues, me han apasionado muchas cosas y he dedicado mucho tiempo a muchas cuestiones que, aparte de ser abogado y fundar un despacho, pues también fundé una empresa de formación y después pues yo soy un apasionado compositor de música desde los 14 años y entonces pues bueno, todo eso ha ido gestando también una naturaleza muy creativa que se ha ido también desarrollando en formas creativas de reinvención. Eso es un poco ese era el currículum y entonces sí, entré como el primer mentor a nivel global, el mentor Mituno. Tengo ese privilegio, yo siempre digo que estar en MIT es un privilegio, es un gran privilegio, me siento muy honrado, muy afortunado y más viniendo de esta manera, ¿no? Es decir, de una manera tan natural, tan poco provocada y era la confluencia de 2 caminos, ¿no?
una búsqueda de mentores, yo estaba en el momento adecuado y por eso estoy ahí. Quizá lo que tiene más valor o quizá lo que tiene más interés es que yo ya llevo 6 años. Y estar 6 años en MIT, eso ya no es tan fácil. ¿Por qué ese interés por la inteligencia emocional, ese interés por el humanismo? Mira, te lo voy a explicar. Yo cuando inicié mi carrera, después de acabar Derecho, ¿no? Y empecé toda mi carrera profesional en el mundo, yo he sido muy contencioso, yo he ido mucho a juicios. Se me ha dado muy bien, esa es la realidad. He tenido también suerte, pero he trabajado mucho, mucho. Y sobre todo lo que me daba cuenta es de un elemento que ha configurado después este desenlace en mi vida, que iremos hablando un poquito de cómo me he ido configurando como profesional actual, ¿no? Me he dado cuenta que en gran medida cuando tú tienes un cliente, muchas veces el problema es que el cliente es parte del problema. Y en la manera y en el modo en el que tú te acercas al cliente y le escuchas y le atiendes es parte de la solución del problema. ¿Por qué? Porque un cliente viene afectado. Y tú tienes que atender toda la dimensión emocional, la dimensión afectiva, la dimensión sensible de ese sufrimiento del cliente. No basta simplemente con dar recetas o explicar lo que dice la ley y lo que vas a hacer, porque el cliente no solo necesita eso. El cliente fundamentalmente, en mi experiencia, lo que necesita es que le acompañes. Entonces, fruto de esa propia experiencia, donde he visto cómo temas muy difíciles me caían a mí siempre, temas ligados, por ejemplo, a problemas familiares, problemas de herencias, a lo mejor, problemas civiles, pero mercantiles, pero todo lo que tenga que ver con un enredo gordo humano y después de desenredar mucho ego, ahí es donde me he desenvuelto bien. Porque es verdad que también como profesional lo que te das cuenta es que muchas veces, desgraciadamente, los abogados, a veces sin buscarlo, generamos o formamos parte del problema cuando no intentamos negociar las cosas aprendiendo a escuchar al otro abogado o aprendiendo a escuchar la otra parte. Yo lo que creo es que todo eso ha configurado para mí una definición de claridad de dónde puede estar una solución a los problemas del día a día. Y te digo, o sea, yo el 80% de asuntos creo que los he transaccionado. Y después el 20% pues no ha quedado más remedio, he ido a juicio, o un 30-70%. Y la clave ha estado simplemente con aprender a observar, aprender a escuchar, aprender a empatizar y saber cómo lidiar en ese recorrido sin llevarte el problema del cliente, que esa es la otra parte. Porque muchas veces la falta de recursos de uno en su propia persona hace que no quiera abrirse en la vulnerabilidad para no llevarse el problema a casa y luego estar sufriendo más que simplemente lo que tocará por el hecho de tratar un problema del despacho concreto, ¿no? O sea, yo lo que creo es que ahí tenemos que saber que en la medida en la que ponemos todo nuestro ser, toda nuestra persona, tenemos un porcentaje muchísimo más elevado de solución del problema. Y esa es mi experiencia vital y eso es lo que he podido comprobar en el ámbito del derecho, desde luego, pero también en otros de mi vida. Antes de hablar de cosas muy profundas, has sido empresario, sabes lo que supone, ¿no?, en este sector implicarte con el cliente, asuntos, recursos, vencimientos. Hay una parte que además te tienes que implicar con el cliente. Sí. Pero además, intentar que esto sea rentable ya es complejo, ¿no? Es decir, ¿cuál crees tú que es el gran mal del abogado? Yo creo que no sé si la palabra es gran mal del abogado, yo creo que el reto que tiene el abogado fundamentalmente es gestionarse a sí mismo. Es decir, el problema está cuando un abogado simplemente está funcionando como una función, es decir, tratando de dar respuestas desde un marco teórico a las cuestiones del día a día y se distancia a nivel personal del propio cliente, es decir, se desafecta. Creo que el mal del abogado es la falta de conexión consigo mismo para conectar constantemente con las necesidades del cliente. Y eso genera, aunque no se haya todavía pautado y habiendo hecho estudios razonables de este tipo, en una frustración. Hay mucha frustración y eso se transforma muchas veces en un sobredimensionamiento de la identidad donde el ego aparece como un mecanismo en realidad de defensa. Es curioso, porque hablamos mucho en este videoblog del ego dentro del sector. Sí, es que es así. Es que y creo que muchos se convierten en empresarios dentro del sector por aquello de mira cuántos empleados tengo. Incluso eso sucede en muchas empresas. Sí. Yo creo que esto es un tema. Es decir, al final tenemos una identidad que tenemos que saber gestionar.
Y no es sencillo. Yo con toda esta observación y entrando en esta dinámica que estamos hablando, ¿no? de cómo uno se debe de conocer, yo me he dado cuenta que cuando tú tratas de construir una identidad desde la apariencia, desde un ropaje que has comprado para que la gente te identifique de una manera, eso acaba generando una soledad interior. Porque ese personaje que tú has querido asumir se distancia de tu ser natural, de quién eres. Y entonces ahí hay un reto muy importante que es a lo que ha llevado que yo tenga el convencimiento que en la medida en la que una persona en su liderazgo conecta de forma natural, espontánea, sencilla, consigo mismo, tiene mucha más capacidad de conectar realmente con los demás e incluso de dar con buenas soluciones. ¿Por qué? Porque la creatividad en última instancia se conecta con el ser más profundo de la persona. Y esa creatividad es lo que se ha de lograr conectar para dar soluciones alternativas a los problemas que se presentan. Entonces sales de la univocidad, es decir, de ver solo soluciones prácticas y concretas desde un artículo, desde la jurisprudencia, sino que se te ocurren formas para enmarcar y generar una narrativa que envuelva bien los asuntos y que donde la persona siempre se sienta que eso va a ser una parte de la solución. Es decir, que al final, al tú involucrarte, al ser capaz de gestionar bien tu narrativa, vas a salir de, por ejemplo, muchos pensamientos obsesivos y compulsivos que se dan cuando uno está afectado. Pues uno te llega al despacho muchas veces con un bloqueo muy grande porque le ha venido un problema que ni esperaba, ni deseaba, ni buscaba. Y entonces, pues tú puedes ser muy buen abogado, pero si no ayudas a la persona a desenredar ese nudo, te vas a tener un problema. Porque entonces la relación que se va a generar no va a ser una relación bidireccional. Va a ser o una relación de imposición del cliente al abogado, o el abogado que estará constantemente a la defensiva para que el cliente no le absorba toda su esfera de profesionalidad o de independencia, ¿no? Entonces, hay un juego que es tremendamente humano. O sea, yo lo que creo es que eso es lo que tenemos que tener en cuenta para un futuro en los despachos de abogados. O sea, es decir, los despachos de abogados tienen que ser tremendamente humanistas. Tiene que haber una gran categoría humana. En MIT, yo siempre comento en las sesiones que una persona debe ser el mismo como profesional y como persona. ¿Y eso qué significa? Que al final, si tú eres capaz de, con naturalidad, ser tú mismo y además acompañar a la persona que tiene un problema, los dos generáis todo una suma, un sumando, que lo que va a resultar siempre va a ser una mejor solución que si cada uno va forzando al otro, que eso acaba simplemente en un conflicto. Los abogados tenemos otro tema ahí. Es decir, lo que tú decías, dices, claro, están los resultados y está cómo lo haces. Mi lema es, si quieres realmente triunfar, y más en estos momentos que vivimos, apuesta por la calidad. Ese es mi lema. ¿Eso significa que a lo mejor vas más lento? Sí. Pero también significará que tendrás mucha menos rotación de clientes, porque los fidelizarás mucho mejor si un cliente se siente escuchado, atendido, acompañado, porque en realidad lo que el ser humano necesita, aparte de que se le resuelvan muchos problemas y solucionar sus propios problemas, es sentirse en una comunidad, es sentirse acompañado, es que tú le veas en el fondo en esa dignidad tan grande y tan maravillosa que tiene y que está oscurecida por un impacto. Y entonces tú tienes que saber diferenciar las capas de la persona. Y dices, hombre, hay gente que dice, bueno, tienes que ser como un psicólogo. No necesariamente. Lo que tienes que ser es un humanista. Tienes que ser una persona que mires al otro bien. Pero para entender mejor lo que luego vamos a hablar, ¿qué es el humanismo? El humanismo es la dimensión de la persona que conecta con su ser natural. Es decir, ¿qué es lo que te identifica como persona? ¿Qué es lo que te identifica como José Pedro? ¿Qué es la esencia de lo que tú eres? El humanismo lo que toca es aquellos elementos que nos distinguen del resto de especies y aquellos elementos que te potencian la mejor versión de ti mismo. Por ejemplo, hay una definición
que somos sujetos racionales, por ejemplo. ¿Qué es ser un sujeto racional, ¿no? Significa que la razón en el ser humano contiene un elemento diferencial a cualquier otra especie. ¿Qué es lo que es diferencial en cualquier otra especie? Pues la capacidad, por ejemplo, de autoconciencia. Pensar que piensas, sentir que sientes, autodistanciarte y cambiar una conducta a 360 grados si ves que está mal. Si tú tuvieras un pensamiento condicionado por instintos, como puede pasar con los animales, tú no podrías cambiar tu conducta. Tú actuarías ensayo-error y a lo mejor dejarías de hacer una cosa por una amenaza, pero no por una convicción, porque la libertad nunca estaría en escena. El humanismo acoge lo genuino que es el sentido de trascendencia. Es decir, ¿qué es un sentido de trascendencia? El hombre no se conforma simplemente con crecer, reproducirse y comer. El ser humano busca desde los albores de la historia lo que se denomina en griego la eudaimonía, que es la felicidad. Esa plenitud es una búsqueda profunda que hiere al corazón humano desde el principio, es decir, que está inserto como un anhelo que, con independencia de que cada uno se lo formule de una manera ese concepto, todos buscamos eso. Qué curioso, ¿no? ¿Qué es eso? Pero todos buscamos eso, porque ahí todo el mundo coincide. ¿Qué ocurre? Eso te lleva a la confirmación de que en nuestro interior existe una ley natural, existe un orden natural que trata de servir de sostén, de soporte, de fundamento de lo que es nuestra acción. ¿Cuál es el fundamento último, ¿no? Hablando de humanismo? El más profundo, el más espiritual, hacer el bien y evitar el mal, lo que se llama la sindéresis. Nadie, yo estoy en clase, por ejemplo, doy clases también en la URJC, en la Rey Juan Carlos, y desde hace también 6 años, y yo les hago una pregunta a los alumnos, les digo, a ver, para que entendáis muy bien qué es la ley natural. ¿A alguien de vosotros le gusta que le mientan? No. Todo el mundo callado. Digo, pues aquí tenéis la ley natural. ¿Por qué no te gusta que te mientas? Porque tú tienes un sentido interno objetivo de lo que es lo verdadero. Si no, no te importaría. Fíjate qué sencillo explicar lo que es la ley natural. Y eso es universal. A nadie le gusta que le mientan, porque tienes un orden de lo verdadero. Pero tú no crees, y esto luego lo uniremos con la parte de la inteligencia artificial, a veces pienso hasta qué punto somos libres, hasta qué punto todo el mundo busca la felicidad. Y te estaba escuchando en un podcast en el que estabas debatiendo con John, y además venía en el coche con un amigo escuchándote y veníamos debatiendo un poco, además parábamos el videoblog para ir debatiendo sobre cosas. Digo, mira, pues cuando le tenga delante seguro que podremos también debatirlo aquí en real, ¿no? En tiempo real. Al final, yo hago un símil como con la inteligencia artificial, ¿no? Es decir, a una inteligencia artificial ahora la estamos dotando, la estamos programando desde cero. Sí. De cierta manera también al ser humano venimos con instinto, ¿no? Ese instinto reptiliano, ¿no? Ese instinto como cualquier animal, pero también hemos sido programados y muchas de las cosas que hacemos forma parte de la cultura, y esta es una de las cosas que más me fastidia al ser humano. Y es que muchas veces nos creemos que tenemos la verdad, pero oye, es que somos muy pequeños y solo tenemos una programación de lo que realmente hemos tenido alrededor, de tus padres, de tus amigos, de lo que has vivido. Entonces, y esto, si lo uno con la inteligencia artificial, al final nosotros también hemos podido ser programados. Entonces, ¿dónde queda esa parte de libertad? Bueno, esa es una de las preguntas grandes, la que acabas de formular. Vamos a ver. Todo el que piensa que la inteligencia humana se reduce a una inteligencia operativa, irremisiblemente tiene que pensar que al final, pues, entre una máquina y el hombre las diferencias son muy pocas, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay una dimensión de la inteligencia que es calcular, programar. De hecho, en las profesiones más como las ingenierías o la arquitectura o profesiones que tienen un marcado acento tecnológico, pero concretamente de numérico, de cuantificación, la IA lo va a hacer muy bien y mejor muchas veces. ¿Qué pasa? Todo el que se ve reducido simplemente a una visión positivista o materialista ve una relación casi de identidad entre una creación o subcreación, como puede ser una IA,
y lo que pueden ser las potencias de uno mismo e incluso admirar el que pueda llegar más lejos en cálculos de aceleramiento y de rapidez, ¿no? Es decir, que puede pensar que incluso hasta supera al ser humano. Pero claro, todas esas visiones de alguna forma descartan o no atienden a lo que es la complejidad del ser humano y toda su amplitud. Tenemos las inteligencias operativas, una clase de inteligencia. No voy a entrar tampoco en las teorías de Gardner, que ya sabemos que él, creo que ya son 10 o 11 las que establece, porque también son, para mí, bastante cognitivas conductuales, aunque aborda la trascendencia también, pero yo voy más allá. Vamos a ver, es que el ser humano, y insisto, el hombre de Cro-Magnon pues pintaba en las cuevas rupestres. Tú imagínate que estamos aquí 5 cromañonenses tomándonos el fémur de un mamut, porque en esencia tenemos que sobrevivir. Y en esencia, pues lo que tienes es contingencia pura, porque si no te comes el fémur, mañana a lo mejor no resistes la cacería. Pero de repente nos encontramos con el amigo que se dedica a estar pintando en la pared. Y tú te me quedas mirando, José Pedro, y me dices, Óscar, a ese le ha pasado algo, ¿no? Es decir, ¿qué le pasa? Porque tendría que estar comiendo como tú y como yo, porque vemos que esto mañana no... Y el otro pues se le queda mirando y está en otra cosa. Cuando en esa otra cosa el ser humano ha despertado algo, lo que ha despertado fundamentalmente es el sentido de lo trascendente. Es decir, dejar algo en el arte como legado, como expresión de su yo, es una manifestación de la autoconciencia, como aquellas pinturas rupestres que hay en las manos, que es súper impactante. Dices, ¿qué haces pintando las manos de colores? Lo que estás manifestando en el fondo es tu yo. Este soy yo. Es porque es algo muy impresionante el que yo pueda decir yo existo. Es decir, que no es una banalidad. O a lo mejor estaban en plan de coña. Sí, pero no lo harían tan perfecto, no lo harían tan bello. Podrían estar haciendo 1000 bromas, ¿no? Pero al final la belleza, yo creo, la belleza, como la unidad, la verdad, la belleza y la bondad son trascendentales. O sea, el ser humano cuando quiere atrapar algo de lo inefable, del misterio, de lo trascendente, intenta acercarse a través de la unidad, también de la verdad, también de la belleza y de la bondad. Entonces, cuando alguien con belleza manifiesta su propia identidad, no solamente está haciendo un acto de producción, está co-creando, está realizando algo que le conecta con ese misterio a lo cual se quiere acercar. Entonces, ese misterio pues, se llama Dios o se llama, pues otros lo habrán denominado de otra manera, pero en esencia es aquel principio que de alguna manera se te aparece como algo que ordena simplemente unos años muy pequeñitos de una existencia exigua, que es muy rápida esta vida, ¿eh? Entonces yo lo digo, y lo digo porque cuando ya tienes una edad, pues vas viendo personas queridas que fallecen cerquita y quieres mucho, y cuando ves ese reloj biológico también de otra manera, pues dices, es que las cosas tienen un tiempo y vale la pena aprovecharlo bien, ¿no? Sí, pero hay una cuestión, y esto lo explica muy bien la pirámide de Maslow, que a lo mejor donde está la gran parte de la población, donde no estamos para poner las manos en las paredes, para ir a tu yo profundo. Si vivimos a toda leche, tenemos unas cuestiones fundamentales, que es comer, pagar la hipoteca, y todo esto queda en un segundo lugar. Por eso, cuando hacemos la comparativa con la inteligencia artificial, al final decimos, a ver, es que tanto el ser humano, que parece que está programado, que hasta es previsible muchas veces de lo que va a pasar, oye, es que la inteligencia artificial también va a ser previsible, también la tenemos programada, pero para esa fase donde quizás estemos la gran mayoría abajo, ¿no? Sí. Fíjate, yo con Maslow tengo todas mis reticencias, pero no solo yo. Yo creo que está equivocado Maslow, y fíjate, lo digo porque lo he investigado, lo he analizado, lo he observado. No es necesario tener las necesidades cubiertas para filosofar, no es verdad. De hecho, es al revés. Cuando tú tienes necesidad es cuando buscas la trascendencia como apoyo, como amparo. Y eso, por ejemplo, no es solo mi teoría, porque yo cuando ya había llegado a esa conclusión en uno de mis autores predilectos, yo leo mucho, y favoritos, que es Viktor Frankl, comentaba lo mismo, que Maslow, bajo su experiencia, no acertó en esa visión, porque no es verdad. Tú no necesitas tener las necesidades perentorias cubiertas para filosofar, porque entonces la filosofía sería un añadido, no sería algo real. Te configura. Es decir, lo que el ser humano, que eso es un poco lo que yo también que eso si quieres hablamos luego también, ¿no? Lo que voy a proponer como modelo de transformación de organizaciones y transformación social,
tiene que ver no tanto con la comparación, no tiene tanto que ver con la complementariedad, sino fundamentalmente tiene que ver con la integración. Y la integración solo puede venir desde lo más sutil a lo más denso. De la misma manera que aquí lo que nos contiene a todos nosotros no es la taza, no es el vaso, no es el micrófono, sino es el aire. Lo más sutil acoge y contiene lo más denso. Entonces, lo más sutil no significa que sea lo más irreal. Víctor Frank decía que la espiritualidad del hombre es su humanidad. O sea, y lo más humano del ser humano es la espiritualidad. Es decir, que al final no había un distingo entre humanidad, lo que hablas del humanismo, y la vida espiritual. Pero es que la vida espiritual yo creo que también se tiene que entender bien lo que es. Porque es que, claro, uno se dibuja al final una especie de reglas, ¿no? O dogmas, o cuestiones que tienen que ver con juicios o prejuicios que tengo sobre instituciones, o sobre movimientos, o sobre lo que tú quieras. Y la espiritualidad, para empezar, con independencia de que forma parte de la religiosidad también y viceversa, la espiritualidad es connatural al ser humano. Es decir, realmente el poder ver el cielo, ¿no? Como diría Kant, ¿no? El cielo estrellado en la ley moral que hay en mí, ¿no? Y de repente sobrecogerte, asombrarte, eso es algo que le pasa pues, a la mayor parte de los seres humanos, porque no dejas de asombrarte. ¿Pero por qué te asombras? Porque tu razón no puede contener el infinito. Es tremendo. Porque es tremendo, porque ahí tú dices, es que no llego. En realidad te haces pequeño. Porque tú ya no eres el centro de gravedad desde donde contienes las realidades de tu ego, donde tú dominas. Frente al misterio, frente al infinito, tú siempre, no voy a decir eres dominado, porque no hay una relación de dominio, pero siempre eres absorbido, acogido a la contemplación. Por eso yo lo que afirmo, y lo afirmo desde hace muchísimos años, que el líder del futuro en MIT, lo digo, tiene que tener vida interior y sentido de trascendencia. Eso es algo que lo llevo diciendo. Pero vamos a desgranarlo. ¿Qué es vida interior? Vida interior es la conciencia de que lo que se te presenta a través de los sentidos no es la única realidad, es decir, lo fáctico. Es decir, tú, por ejemplo, una IA, ¿qué hace? Recoge datos, ¿vale? Pero lo que no recoge son impresiones de la realidad, porque no puede recoger impresiones de la realidad. Es decir, ¿cómo las pasa por su yo si no tiene yo? Yo le pregunté a John en su momento, y te lo pregunto a ti, ¿quién es la IA? Pues yo creo que es la consecuencia de alguien que ha configurado eso. ¿Eso es qué es? ¿Quién es? Al final detrás hay personas. Pero una IA En sí ¿tiene entidad? ¿Tú te puedes enamorar de una IA? Sí. Debes. No, puedes. Pero debes. ¿Por qué debes? Porque hay una diferencia. Es decir, tú te puedes enamorar de una piedra, pero debes. Es decir, al final yo me puedo enamorar de algo que es un casi como, que es lo que pasa con la IA. O sea, la IA me espeja y encima me responde de forma simpática. Y encima me dice, oye, muy bien, lo has hecho muy bien, vamos a seguir con esta idea, ¿qué te parece? No te discute nada. Es como algo que se te adecúa como un molde, es una autoproyección de lo que sería el deseo ideal. Vale, pero voy a abrir un melón. Sí. Para mucha gente Dios puede ser igual. Dice, yo no sé si existe, pero me puede dar sentido. No, sí. Para mí la IA, yo no sé si detrás hay una entidad o no hay una entidad, pero me puede dar sentido, me puede dar alegría, me puede resolver problemas, me puede dar incluso, hasta puede ser una religión para mí. Sí, dices bien y eso pasará. Te lo afirmo. O sea, va a haber toda una corriente donde se va a conectar de una manera determinada esa humanidad con el propio artefacto que ha creado el ser humano como si fuera un humano. Pero ese antropomorfismo no implica que realmente haya un vínculo que te plenifique, que sea real. Te puede autosatisfacer, porque hay una gran diferencia entre lo que es la autosatisfacción y la felicidad. Me gusta esa definición. Sí, y eso hay que saberlo diferenciar. Hay cosas que te generan autosatisfacción y la IA genera autosatisfacción, pero lo que nunca te va a generar, porque no puede generarlo, es plenitud o felicidad. No puede. ¿Por qué? Porque ese atributo que sí es humano solamente se da entre dos misterios. Si yo te pregunto quién eres, que es una pregunta que yo lo hago mucho, tú siempre me vas a responder qué eres. Y de hecho, en clase, cuando yo lo pregunto, la gente se queda callada, el 80% de la gente. Porque en el fondo tú quedas como un reloj, tic-tac, tic-tac, tic-tac. ¿Yo quién soy? Es que en realidad, ¿cómo lo defino? Porque no puedo agotar, no puedo encerrar en una definición mi ser más profundo. No es posible. Y entonces yo digo, voilà, bienvenido al misterio.
El ser humano es un misterio. Pero entonces, por esa regla de 3, también Dios podría ser una autosatisfacción para muchos. Hombre, es que en lo vez de es. una felicidad. Es que lo es. Pero debe serlo, ¿te acuerdas? Debe serlo. Si para ti la expectativa de Dios no tiene que ser algo mayor, algo real, algo verdadero, no tiene por qué serlo. Puede serlo la máquina, la IA. Pues vale, voilà. Pero si tú puedes creer, puedes considerar que Dios es una realidad viva, actuante, que comunica y que está presente, no debe ser. Entonces, por eso que es importante saber distinguir entre el deber, el tener y el quiero. Por analogía, en otro tema, y paso a otro tema, no porque quiera desviarlo, porque podemos continuar. Ahora volveremos. Por eso. Es que me ha venido otro tema, digo, esto lo quiero decir. En MIT comento mucho que la piedra filosofal del líder es convertir todo tengo que, todo debo a quiero. Aquel que es capaz de movilizar la conciencia, la persona de otro desde el querer, ha conseguido que esa persona encuentre un camino de transformación de vida en su profesión. Porque tú solamente vas a crecer cuando quieres de verdad, cuando te da la gana, no cuando tienes que o debes. Lo que pasa es que en esa transición el deber muchas veces sostiene a un quiero débil. Pues es la voluntad, tiene que continuar, porque el querer a veces lo tenemos más fuerte, menos fuerte, pero yo lo que sostengo en toda una teoría, que es lo que he desarrollado, es que el querer, cuando procede de lo más profundo del ser humano, tiene un determinado grado interesante de permanencia. Por tanto, generas líderes infinitamente más resilientes, empáticos, humanos y creativos. Entonces, hay toda una danza entre el querer, el debo y el quiero, pero el quiero es lo que tiene que aflorar. Cuando una persona vive desde el quiero, vive apasionado. Todo es fuente de asombro, de expectativa, de potencialidad, de ilusión, de alegría. Comento también muchas veces, estoy desvelando muchas cosas ya, es decir, comento muchas veces que hay una manera muy sencilla de saber si un líder ha crecido, ha madurado de la manera óptima, pues hacia los 50. Cuando un líder se vuelve más sencillo, simplifica las ideas y en lugar de ir chepado con una carga que es la propia de una vida ya sufrida, ¿no? Con heridas y también con muchas cuestiones que se han cruzado, ¿no? A veces deseadas, otras muchas veces no, errores también, ¿no? Si es capaz de vivir con una determinada liviandad y como si fuera un niño, pero no desde la inmadurez de un niño, sino como un niño en adulto, tú puedes tener la certeza que ese recorrido de transformación interior, el paso de la vida por ti, el paso de la profesión por ti, el paso de esas experiencias, de la familia, de tus relaciones personales, puedes asegurarte de que ha sido el óptimo. O sea, has sabido gestionar bien en la digestión de tu vida todos los contratiempos y toda la realidad que te ha tocado vivir. Le vamos a pedir muchas cosas a los nuevos líderes, ¿eh? Mucho. Es que les debemos de pedir y exigir. Mira, yo en MIT lo digo, mira, vosotros al menos, porque no quede por mi parte tampoco, yo os voy a decir, los que tenemos más responsabilidad somos los que de alguna manera hemos tomado conciencia de esto que estamos hablando nosotros ahora, ¿no? De la humanización de las organizaciones. Y nosotros nos vemos invitados a ser los que transformemos la cultura de las organizaciones. O sea, las personas que arriesguemos, y con eso pues arriesgas muchas cosas, porque a veces eso está deseado, a veces no es deseado por la propia organización, porque las estructuras son más rígidas o porque son más jerárquicas o porque simplemente no se está por la labor de que se quiera transformar esa cultura cuando se necesita, y tendremos que asumir muchos riesgos. Pero es que no hay otra manera de poder pensar que con toda la revolución tecnológica o las empresas se transforman ya o van a fenecer. Es decir, y esto sí que es una señal de alerta. Está transformándose todo el campo tecnológico, el campo de la IA, el campo de la cooperación también. Podríamos hablar, por ejemplo, de la innovación abierta. La innovación abierta tiene que estar presente ya, en todos lados. Es decir, de qué manera compartimos know-how, pero claro, para que puedas compartir know-how tiene que haber integridad entre las partes.
Por tanto, volvemos al humanismo. Nadie va a compartir su know-how o establecer estrategias de know-how compartido si puede pensar que el otro le va a absorber o le va a imitar o le va a faltar a la debida secreto profesional en cosas, ¿no?, que pueda conocer. Entonces, lo que al final pasa es que la realidad lo que te dice constantemente es que todo pasa por tener una vida con una mayor integridad. Esa conexión del ser, del líder con su interioridad, que hablabas que es la vida interior, es la cuestión primaria que se tiene que resolver. Un líder tiene que tener un trabajo constante de autoconciencia, de reflexión, de discernimiento, de silencio, de balanceo estratégico de las cosas y de las personas para que cada vez que se encuentra de nuevo en el día a día pueda transferir parte de esa transformación, crecimiento que ha hecho en sí mismo. ¿Y tú crees que las nuevas generaciones van a estar mejor preparadas para esa vida interior que otras generaciones como puede ser la tuya? Pues mira, yo soy de los defensores de la inteligencia artificial. Yo creo que la inteligencia artificial ha venido para ayudarnos, sin que nosotros lo sepamos, fíjate. ¿Por qué? Porque en realidad, como te digo, es una extensión, es una creación del ser humano, es un producto que lo que va a hacer mejor es lo que debe de hacer mejor, que es todas las competencias, capacidades operativas, todo lo que puede ser numérico, todo lo que puede ser estratégico hasta cierto punto, todo lo que puede ser protocolario, todo lo que tiene que ver con actividades mucho más rutinarias, todo eso lo va a sustituir. Pero entonces tenemos dos opciones: o estar ante el miedo de la amenaza de una realidad que viene a quitarme el trabajo, que eso pasa, o ante la amenaza de una disruptividad que yo no me quiero sumar, simplemente no me sumo y sigo viviendo mi vida porque me pilla cambiado y yo ahora no quiero complicarme la vida con estas tecnologías, o ver realmente una oportunidad para tú aprovechar que haga bien lo que tenga que hacer bien y ser creativo para liberar todo lo que es la expresión de tu verdadera originalidad. Pues, ¿qué puede ser la verdadera originalidad? Pues todo lo que tiene que ver con la creatividad. Todo lo que tiene que ver con el pensamiento estratégico profundo. Todo lo que tiene que ver con la humanidad. Por ejemplo, en los hospitales o en los despachos, me da igual, pero en los hospitales quizás se ve con más claridad. Los médicos probablemente, ahora tú sí los ves, yo he estado muy en contacto con hospitales últimamente por motivos X, y te das cuenta que están completamente absorbidos por los protocolos y están en el ordenador. Joder, no te están mirando. Bueno, lo has visto, pero tú lo has visto también. Es decir, están como constantemente y agobiados, porque se nota que no han hecho esa profesión para estar en el ordenador, simplemente pasando la ficha y imprimiéndote la fotocopia de cómo es el tratamiento. ¿Qué ocurre? Todas esas actividades que son rutinarias, que son mucho más mecánicas, todo eso lo tiene que hacer una ya. Pero ya. ¿Y qué tiene que hacer el doctor? Lo que tiene que hacer es lo que ha hecho siempre bien, que es el médico generalista, es conectar con la clínica. Mira, cuando tú vas a un hospital hay un parámetro que es muy interesante, que no solamente es pues, el resultado de la placa, el resultado de los análisis, es la clínica. ¿Qué significa la clínica? Y te lo dicen todos, dicen, no, es que con independencia de que hace una hora que ha salido esta placa, que ha salido estos análisis, que ha salido esta prueba, es mucho más importante cómo te veo en el momento como paciente, si evolucionas o no. O sea, el grado de adecuación, de conexión para saber cómo está el paciente realmente, visualmente, se ve mucho mejor que simplemente con datos, información, que simplemente se secuencia, que eso, por ejemplo, una IA, pues llegará hasta un punto. Yo tengo pues un buen amigo que fue también, que le acompañé en un proceso de acompañamiento en el MIT y ha montado una gran empresa que es PharmaIA, por ejemplo. Entonces, Leandro, ¿qué hace? Pues en todas cosas, pues tiene programas de MIT, ha logrado tener grandes movimientos de inversión. ¿Para qué? Para, por ejemplo, poder identificar un cáncer precoz de mama. Es que eso es maravilloso. O sea, tú imagínate, o sea, tú tienes la manera y el modo de poder predecir de mejor manera como antes el que pueda haber una previsión de ese tipo de cáncer. Pero después, eso está muy bien, pero tiene que haber un médico, porque el médico es el que escuchará
toda la dimensión de si es oportuno en ese momento el tratamiento, cómo le ve, cómo le percibe. Todo ese intangible es lo que el ser humano puede aportar de valor. ¿Por qué? Porque en esa humanización lo que aporta es un cuidado que es parte de la recuperación del paciente. Eso lo quiero decir con las palabras enteras. Es decir, la humanidad sana. Y eso yo lo he visto. Yo he visto cuando los médicos o cuando tú como familiar estás con cariño, con amor, que suceden cosas verdaderamente que desde la ciencia no se explican incluso. Fíjate lo que te digo. ¿Por qué? Porque hay un intangible. Eso es lo propiamente humano, eso es lo trascendente, lo que nos trasciende. No es que sea una química que se conecta simplemente, que también la hay, sino que hay una dimensión ulterior que está presente. Yo siempre lo digo y lo digo en todos lados, esa dimensión se llama amor. El amor, y lo quiero circunscribir como una realidad profunda, no como un mero sentimiento, ¿eh? O sea, el amor, yo afirmo, es, si tú me preguntas, ya te lo digo yo, ¿quién eres, no? Yo siempre digo, es un acto, tú necesariamente y yo tenemos que ser un acto de amor. Porque en realidad todo el que tiene experiencia de saberse amado se recupera de cualquier herida, todo. A Madre Teresa de Calcuta le preguntaban, ¿cuál es el verdadero hambre del mundo? Y no decía el hambre de amor. El hambre de amor, y estaba constantemente con enfermos muy malitos, y gente indigente, y gente que moría de hambre. No dijo el hambre, no dijo el hambre, estaba muriendo de hambre. Porque en última instancia, tú, cuando te sientes muy vulnerable, lo que quieres tener es una mano que te coja, unos brazos que te abracen. Porque el verdadero problema de la humanidad es la soledad. Totalmente. Es el vacío existencial, que eso lo hablaba muy bien Víctor Frank también. Mira, vamos a volver al tema del amor, que me preocupa y me gusta mucho ese tema para debatir, pero ¿no tienes la impresión? Yo soy bastante pesimista, con todo el tema de la tecnología, con todo el tema de la inteligencia artificial. Yo veo que desde que llegó la tecnología, llegaron redes sociales, ha llegado la IA, nos estamos volviendo más individualistas. ¿Cómo puede ser que estemos más conectados y haya más soledad, haya más tristeza, haya más depresión? ¿Y por qué no? Es decir, si yo tengo una inteligencia artificial, ¿para qué voy a ir a hablar con un psicólogo? ¿Para qué voy a ir a hablar con un amigo si la inteligencia artificial... Mira, ayer leía a alguien que sigo, un tío muy interesante a nivel mundial en tema de tecnología, que pusiese en el 4O de ChatGPT que me hiciese un perfil psicológico con toda la memoria, con todo lo que sabía. Ostras, yo lo ponía en el club de innovación que tenemos y digo, le ha pegado bien. Me encantó el perfil, además me daba recomendaciones de cómo mejorarlo desde un punto de vista de estrategia, de enfoque. Ostras, es que nos están llevando a que no salgamos ni de casa para ir a consultar a un psicólogo. Y de verdad que digo, fíjate que yo he hablado muchas veces con amigos que me conocen, con familiares, con psicólogos. Nadie me había hablado de forma tan directa como la IA, con ese punto de dolor. Digo, fíjate que además lo ha dado bien. Y no es que yo esté en ChatGPT hablándole de mi vida personal, es decir, pero por las cosas que pregunto, cómo pregunto, si voy directo, no voy directo. Tengo que decir que para mí fueron 10 minutos antes de irme a dormir. No sé si me entiendes un poco esa parte de... No sé si vamos a un mundo mejor o a un mundo peor, Mira, tiene que ver con un poco lo que te he hablado. O sea, en toda la teoría que estoy describiendo, y aquí ya estoy compartiendo muchas cosas, la soledad tiene que ver con la no vinculación. Cuando tú dices, sí, puedes tener sentimientos con una IA, pero eso no te vincula. Es decir, porque no hay una libertad de reciprocidad. Cuando eso sucede, lo que no puede haber es una transferencia de esa energía del amor. Es decir, el amor es una energía que se transmite y que es de ida y de vuelta. Es un circular. Y eso no sucede. Con una máquina se queda clan. Tú podrás pensar que te está respondiendo cómo. Bueno, pues te quieres creer que en el espejismo está pues el oasis, me parece fenomenal, pero oye, que sepas que es un espejismo y es un oasis. Entonces yo lo que quiero decir es que al final esta soledad tiene que ver con esa incomunicación humana. Primero, con la incomunicación que tiene el ser humano consigo mismo, A, y B, como consecuencia, lo que produce son los demás. Si tú no tienes una conexión con esa vida interior, ¿cómo y de qué manera piensas que vas a conectar con los demás?
Pues de forma funcional, operativa. Pues muy bien. Pues instrucciones, pues vale, datos, información, pero no conectas toda tu persona. Y esa es para mí, la génesis desde donde hay que empezar a trabajar de nuevo para transformar la sociedad, desde lo más profundo, desde el quién soy. Es que si no, hay un riesgo de que acabemos, y además esto lo empiezo a escuchar cada vez más, la parte funcional, la parte operativa, ¿no? De que el ser humano se está convirtiendo en algo meramente operativo. Claro, pero tú imagínate, yo por ejemplo en casa, ¿no? Muchas veces yo me he negado que en las comidas se hable de organización, de lo que se va a hacer luego, o se va a hacer antes. Me he negado. Digo, se acabó. Vamos a dejar todo el elemento funcional de la vida, porque un tiempo de oro que tenemos para hablar de cosas que nos importan, cosas esenciales, cosas más trascendentes, que nos ocupa el corazón. No podemos estar perdiendo el tiempo simplemente, pero al final lo hará mejor una IA, con lo cual me da la razón la vida. Con lo cual, pero digo, es que lo que tenemos que hacer es aprovechar a conectar más y mejor. Lo que no puede ser es que uno esté con el móvil, el otro esté pensando en lo que tiene que hacer con la Game Boy, el otro, mis hijos me dicen, ya no se llama Game Boy, vale, pues vamos. El otro que tal y cual. Y digo, pero es que no puede ser verdad, porque entonces, claro, nosotros ya... Como célula, la familia lo que está demostrando es que no está conectada o no se está conectando, nos está favoreciendo vínculos que fortalecen ese núcleo, por ejemplo. Pero eso pasa lo mismo en cualquier comunidad o pasa lo mismo en cualquier, digamos, organización. Es decir, si no se establecen vínculos humanos, lo que se está haciendo al ser humano es desconectándose de sí mismo y de los demás. Por eso el individualismo, por eso la soledad, por eso el egoísmo, el egocentrismo, el solipsismo, todo lo que lleva a un vacío existencial. Y como has dicho muy bien, y no voy a abundar en ello porque es verdad que es un tema bastante tabú, pero bueno, la primera causa de suicidio juvenil no te la voy a decir. Cierto. ¿Y está aumentando? No, y está aumentando. Y lo vas oyendo además porque salen noticias. O sea, ya no es como antes, que es que como ya es clamoroso, se tiene que sacar. Pero eso que es una realidad que yo creo que hemos de ser muy conscientes. Porque es verdad que estamos viviendo en un momento hiper paradójico. En teoría, en la sociedad desarrollada, entendiéndose lo que es la sociedad desarrollada de una manera solo, tenemos un nivel de bienestar como nunca lo ha habido en la historia y, sin embargo, hay más depresiones que nunca, hay una situación de soledad más acusada, hay un sentido de no realización y de acedia, que es la tristeza del corazón, es decir, de no tener sentido por las cosas y no tener propósito. Y dices, bueno, ¿cuál es la génesis de este germen? ¿Qué es lo que está pasando en el fondo? Y eso tiene mucho que ver con que es toda la teoría que he desarrollado y que voy a publicar el día 27 de junio, como te comentaba antes, y es que he desconectado del corazón. Te iba a decir eso, que y hacemos esto justamente con el amor. Sí. ¿Tú crees que es falta de amor? No te quepa la duda. No te quepa la duda. Pero hablemos del amor. Sí. Porque yo pienso que la gran mayoría del amor es muy condicional. Bueno, es que... yo creo que la gente se cansa muchas veces. A lo mejor ese amor no llega porque no te ves correspondido, ¿no? En esa parte. Mira, eso lo explica muy bien en Los Cuatro Amores C.S. Lewis. Cuando él se pensaba que el amor era lo más incondicional, lo más tal, vamos a ver, el amor intrínsecamente lleva el condicionante humano de la necesidad. Tú amas también por necesidad. No puedes decir, no, yo amo angélicamente sin necesidad. Es que eso no es cierto. Primero porque no es posible. Entonces, hay un margen de necesidad siempre en el amor. Ahora, es cierto que el grado, por ejemplo, ¿no? La gradualidad de la incondicionalidad del amor es distinto. Tú como padre, por ejemplo, o como hermano de tus hermanos, aunque sean chinchones, sean pesados, sean igual, les perdonas enseguida y vuelves a restablecer. Y estableces siempre contextos de querer renovar eso. Tú no valoras, por ejemplo, a tus hijos, el que sacan mejores notas no lo valoras más. Y si lo haces tienes un problema, tengo que decirlo. Y a lo mejor el que saca peores notas, el que le cuesta más todo, a lo mejor es el más amoroso cuando hay un problema en la familia, es el que está el primero a tu lado, el primero mirándote a los ojos y acompañándote, porque no está la expectativa de ese Superman que tú has querido ser a lo mejor para otros. ¿Me explico? Entonces, lo que sí es cierto es que dentro de que hay una necesidad y una gradualidad. Entonces, en la medida en la que nosotros somos capaces de generar un amor menos posesivo, menos dependiente, podemos entender realmente que estamos generando un tipo de amor de más calidad, de más quilates. Pero siempre hay una necesidad.
Siempre hay una necesidad. Hombre, tampoco hay que llegar al extremo que algún alumno mío me decía, oye, Óscar, es que la Madre Teresa de Calcuta era la mujer más egoísta del mundo porque hacía las cosas porque... Hombre, si entiendes el egoísmo de esa manera, pues oye, pues yo, ¿qué te voy a decir? Pues tendrás razón, pero eso no es el tema. El tema es que es verdad que la condición humana, que eso lo quiero decir y lo quiero expresar con mucha claridad aquí también, es que no se debe de entender el amor sin el sufrimiento. Y una de las cuestiones que también yo creo que están acentuando la situación actual es que ha habido todas unas teorías que tienen que ver con muchas cosas sobre que hay que evitar el sufrimiento y que el sufrimiento no forma parte de la condición humana y que es algo que es un error del sistema y que tenemos que de alguna forma no acogerlo. Pero claro, yo digo siempre lo mismo, una persona que no sufre, yo lo he visto en personas, digamos, en pacientes terminales. Yo he visto que cuando tú dejas de sufrir, quieres dejar de vivir. Ya te lo afirmo. Ya te lo afirmo. Te abandonas en el momento. ¿Qué significa? ¿Que tienes que aguantar cualquier sufrimiento? No, por favor. O sea, no estoy diciendo eso. Al revés. O sea, hay que ser tremendamente humano y respetar la tolerancia del sufrimiento de cada cual. Por supuesto. Pero hasta ese punto, cuando una persona quiere luchar por salir adelante y sufre porque lucha, ve que su cuerpo va por otro lado, ve que su salud va por otra, pero quiere seguir adelante, ahí hay vida. Y ahí hay oportunidad de que crezcan cosas y sucedan cosas, y suceden cosas. Yo tengo un caso muy personal que ha sucedido pues algo bastante llamativo en ese sentido, en este caso, de alguien que estaba muy malito y que en un momento dado el hospital ya decidió que tenía que darle tratamiento de confort, que es como lo denominan, y él quería seguir luchando, nosotros luchamos con él y salió del hospital. 2 años y medio más de vida. Es decir, que al final el sufrimiento no lo tenemos que ver como un enemigo, es un aliado. Pero por esa regla de 3, esa persona a lo mejor salió porque recibió el amor vuestro. No, esa es la regla de 3. Es porque él tenía la garantía que ese sufrimiento tenía sentido. Le esperaba algo mayor. Fíjate, ¿eh? Sí, lo que digo es lo que digo. Es así. Es porque había algo mayor. ¿Y cómo llevamos esto a las organizaciones? Gran pregunta. Pues bueno, esta es la cuestión. ¿Cómo creamos organizaciones basadas en el amor? Mira, como he dicho, estoy ya en una fase de haber desarrollado toda una metodología que tiene que ver con mi experiencia pues también profesional, como abogado, también en la empresa de formación y también en MIT y en las diferentes organizaciones, también en Europa, que he estado asesorando al Parlamento Europeo, es decir, que he tenido mucha experiencia en varios niveles, también he hecho mucha vida social y también en el sentido de trabajar mucho con sectores vulnerables durante muchos años. Quiero decir que en eso me ha permitido tener una visión bastante 360 grados, ¿no? Yo creo que esta es la propuesta. Es decir, la propuesta es que tenemos que estar convencidos que cualquier organización cuyos líderes conecten consigo mismos desde el corazón, entendiendo el corazón como lo que es, que eso yo también lo explico para que se entienda muy bien, ¿no? Y después sepan transmitir esa calidad, esa humanidad y esa profesionalidad integrándolas en una propuesta de crecimiento hacia sus compañeros, colaboradores o personas que estarán a su cargo, generar entornos infinitamente más resilientes, muchísimo más confiables y que salvan mucho mejor el gap de las disfunciones tecnológicas o los escalones que pueda haber entre el conocimiento que uno tiene y lo que quiera uno salvar. Si no, uno se queda bloqueado. Si uno no se siente motivado porque esa mirada del líder le anima a tener esperanza y confianza en sí mismo, la persona no asume ese reto hoy día. Entonces, lo que es muy importante es que el líder sepa sostener esa capacidad de sufrir ese trabajo extra que tiene que hacer para ponerse a la altura de los retos que cada organización supone. Y el primer reto que tiene toda organización es que ya el modelo, como se ha conocido hasta ahora, va a cambiar. Toda persona que forma parte de una organización va a tener que tener una dosis de creatividad. Es decir, va a tener que aportar soluciones. No basta simplemente con hacer una tarea bien hecha. No basta. Va a tener que además ser creativo y propositivo. Por eso yo creo que la inteligencia artificial y todas las tecnologías, si lo miramos desde el punto de vista adecuado, nos va a procurar un gran bien. Porque necesariamente
Y no porque sea su objetivo, porque eso sería también un antropomorfismo, porque no tiene objetivos más que los que marcamos nosotros, sino que la inteligencia artificial lo que va a señalar es que todo sujeto recesivo y reactivo lo va a hacer mejor ella. Entonces, el único que le va a poder aportar un valor es el proactivo. Por eso, al final, las modelizaciones en la inteligencia artificial nunca rechazan a los seniors. Al revés, los seniors son los que alimentan verdaderamente los datos y la información para modelizar y para mejorar los logaritmos, los sistemas de eficiencia en las organizaciones. Por tanto, lo que se necesita es gente cada vez más competente, más humana y que busque la excelencia como principio de solución del tema. Yo digo que hay dos cosas que debemos ser capaces como líderes de aportar al mundo: excelencia y bien común. Además lo digo con mucha claridad, porque la excelencia no significa nada más ni nada menos que el común no se va superando cada día desde las virtudes, es decir, tratando de buscar siempre con equilibrio el punto medio, tratando de ser equilibrado, tratando de ser justo, prudente, ecuánime, equitativo, bondadoso, añádele las que quieras, prudente, pero además tendrá que ser trascendente, que eso es un elemento importante. ¿Qué significa? Que el líder siempre tendrá que buscar el bien, algo que está más allá del simple beneficio, del simple resultado. Y la trascendencia tiene capas, te puedes imaginar. O sea, el hecho de que yo salga de mí mismo y conecte contigo ya es una trascendencia. Es decir, el reconocer al otro como otro, a ti como José Pedro, no como el que me entrevista, sino como persona, ya es un grado superior de conexión que simplemente pues yo me quedo en este podcast y yo asumo mi rol, mi papel, te escucho como entrevistador y cumplo el papel. No, yo quiero conectar. Porque además es que si no quiero conectar, no me merece la pena estar en el podcast. Lo que quiero decir es que esa inversión de mirada es la que tiene que tener el líder. O sea, yo te miro a ti en este reto que tenemos en una organización, no solamente porque simplemente tengamos que cumplir unos resultados, sino porque me interesa ver cómo creces y porque yo quiero crecer contigo y me quiero implicar en tu crecimiento y quiero que tú percibas que si logramos ese camino conjunto aquí, hombre, no vamos a ser una familia, esto lo hemos comentado antes, pero sí estaría bien dicho que el futuro liderazgo pasa porque las organizaciones se perciban como una familia, por supuesto. Pero no una familia, ese no es lo mismo, pero como una familia en el sentido de que tú tengas muy claro que al final a ti la vida de las personas te interesa como un fin en sí misma, no solamente como un medio para un fin. Es porque tú me interesas, o sea, me interesas. Tú de alguna forma yo me quiero vincular porque como persona, sí, yo te quiero reconocer en tu dignidad, quiero saber quién eres. Además de todo, ¿por qué? ¿Y por qué digo esto con tanta fuerza? Eso es importante. Porque si yo quiero conectar con quién eres, ¿con quién conecto? Te lo voy a decir. No con lo que está en acto, sino con toda tu potencialidad. Y cuando yo conecto con toda tu potencialidad, de repente surge, emerge de tu interior competencias que ni tú mismo podrías ni imaginar, José Pedro. Y esto lo he visto constantemente en las organizaciones y a mi alrededor. Y por eso lo puedo decir con tanta fuerza y ya con la madurez de vida. Es decir, que lo que podríamos decir que el amor está basado en dar sin recibir nada a cambio, simplemente con el hecho de llevarlo al extremo, se te va a devolver sin tú buscarlo. Por supuesto. Muy bien, lo has resumido perfecto. Porque el verdadero amor no es unilateral, es bidireccional, es recíproco. Entonces, al líder nos has hablado de vida interior y nos has hablado de trascendencia. Trascendencia visto desde un punto de vista de hacer el bien. Desde las diferentes capas. Mira, yo se lo explico, si quieres. Yo lo explico. Una es pues, salir de mí mismo, de mi ego, conectar contigo, pero después hay escalones, ¿no? Es decir, yo conecto contigo, pero después tenemos un equipo, pues otro grado de trascendencia. Después ese equipo tiene una visión no solamente de dar resultados, sino dar un impacto a la sociedad, aportar un valor a la sociedad, ¿vale? Que esto en MIT, por ejemplo, lo destacamos mucho, lo que supone la innovación dentro de la creatividad. Pues aportar un valor a la sociedad de algo que no estaba, pues lo pones, ¿vale? Y ahí
hay grados después de entrega a la sociedad, porque tú puedes decidir pues, simplemente dar resultado a dar, por ejemplo, me estoy inventando, ¿no? Una nueva forma de zapatos que entran en un mercado porque son más cómodos y ayudan a la gente a trabajar mejor. Bien, eso es un grado. Pero hay otro grado, pues a lo mejor tienes una aldea que no llega al agua y tú puedes tecnológicamente hacer muchas cosas para lograr, a través del mecanismo de IoT, o muchos que están surgiendo, cuando las redes ya estén bien preparadas, para llegar a cada objetivo de forma prácticamente vertical, ¿no? Es decir, y eso es tecnología. Pues eso es otra graduación, porque es evidente que el fin es mucho mayor, es un fin mucho más amplio y atiende una necesidad básica y perentoria, por otro lado, que tiene un grado de trascendencia, digamos, más elevado. Y después están todas las graduaciones, que también me la preguntan, ¿no? Bueno, también la trascendencia hacia lo trascendente, que es hacia lo espiritual y religioso. Pues también son grados de trascendencia. Es decir, hay personas que cuando conectan con la fuente, que conectan con lo que consideran que es ese origen que está más allá, pues lógicamente identifican que su fuerza proviene de una realidad que no solamente es de uno mismo, de tus potencias, de tus capacidades, sino que te viene también una energía que está dada por un ser creador, que yo siempre digo lo mismo, si existe, que existe, para mí es amor. Ese amor es el que tú tienes que ser capaz de simplemente transmitir y trasladar, porque es una fuente, es como el sol. Pues nadie niega que está el sol, pero el sol al final nosotros lo cogemos y hacemos lámparas, luces, y hacemos pequeños solecitos que son productos, pero en el fondo la fuente es la que es. Y eso lo puedes reconocer o no, pero está ahí y no lo he creado yo. Bueno, lo dejo ahí. Y entonces quiero decir que, y después el tema, simplemente para aclararlo, y el tema religioso tiene que ver y no tiene que ver, porque eso no hay que confundirlo. O sea, religioso es religare, viene del latín. Yo me conecto con las diferentes formas religiosas que se ha podido entender en la historia o las que se puedan entender en un marco de una realidad del fenómeno de lo religioso, ¿vale? Incluso cultural, en el sentido por ejemplo, Mircea Eliade, que es uno de los grandes, intelectuales, místicos, pero humanistas, que han estudiado la religión comparada. Es una delicia. Cómo ves que se repiten muchos ritos, se repiten muchos rituales, se repiten muchas tradiciones en diferentes contextos tribales y con independencia del lugar donde estés del mundo. Con lo cual es que hay algo universal ahí que está presente. Entonces, quiero decir, cada uno pone grados de trascendencia en su vida y cada uno ha de saber cuál es el punto de partida y de llegada. Y en virtud de cómo tú establezcas esa ecuación, pues, lógicamente, tu acción quedará modelizada, la forma que va a tener la acción va a ser con ese carácter propio de esa creencia. Por eso las creencias, al final, es lo más profundo, lo que está más arraigado en la conciencia y penetra en lo que es tu propia identidad. Una persona que tiene una creencia, eso lo digo mucho en la universidad aquí, ¿no? Las creencias lo que hacen no es que se quede como una idea más que se superpone a otra. Y además tengo creencias. No es además tengo creencias. Es que las creencias por dentro unifican todo tu ser en función de una conexión con una realidad y eso es lo que hace que después tu aplicación concreta tenga un estilo, un sabor, una forma, un contenido y después un tipo de trascendencia. Es decir, cuando tú puedes pensar que no todo se agota aquí, por ejemplo, ¿no? Y tienes un sentido mayor que la propia contingencia del día a día, pues muchas veces el hecho de, a lo mejor incluso, no tratar de arañar el último pedazo de pastel del otro, pues tiene más sentido que arañarlo, porque sencillamente tú no tienes una expectativa simplemente que esto se acaba, aprovecho. Es muy rudimentario lo que acabo de decir, ¿eh? Pero que se entienda muy bien por qué al final una expectativa trascendente, al final, influye en tu modo de actuar y a lo mejor digo, bueno, pues tiene más hambre, pues que se la coma. Ya está. Y lo sé sublimar más. A lo mejor otro por virtud lo hace igual, ¿eh? No necesita tener trascendencia. Pero como que parece, hombre, yo cuando lo que sí he podido comprobar es que ante situaciones, digamos, dramáticas, por ejemplo, la fe ayuda mucho. Eso os lo he podido comprobar y eso yo creo que está muy estudiado además, ¿eh? Todo eso, hay muchísimos estudios en las grandes universidades que todo el tema de lo espiritual, la fe, la religiosidad, sin duda es un valor único en momentos donde tú por ti mismo no te puedes sujetar
Y eso además sale al encuentro para darte un buen apoyo y una buena respuesta, ¿no? Quiero ponerte encima de la mesa una reflexión en la que llevo ya varios meses. Desde septiembre empecé a meterme muchísimo con la inteligencia artificial desde un punto de vista de los agentes. Es decir, una cosa son los LLM y otra cosa ya son los agentes que tú creas. Algunos estará escuchando, estás hablando de líderes, y es posible, y es una realidad. ¿Líder de quién? Si a lo mejor el día de mañana lo único que vas a liderar en tu despacho o en tu empresa van a ser a 10 agentes IA, ¿no? Que no vas a tener ni personas, algunas empresas. Entonces, desde ese punto de vista, voy a pensar en el despacho que diga, oye, el día de mañana voy a tener 11 agentes IA de madre bien configurado, etcétera. Y ahora estoy en esa fase de configurar a los agentes IA. Pero claro, cuando configuras al agente IA, no deja de ser como un pequeño hijo, ¿verdad? Que le estás dotando de conocimiento, le estás dotando de unas instrucciones, y me encuentro ahora en la fase de también de ponerle ese alma, ¿no? Esa parte. ¿Por qué? Porque cuando yo hable, ahora, un ejemplo, ¿no? Si yo hablo con una empresa, pues hablaré con una IA. Si escribo un email, contestará una IA. Pero claro, ahí le tenemos que poner también ese sabor, esa filosofía, eso que a ti te parece que puedes aportar. El hecho de terminar la frase con ¿te puedo ayudar en algo más? O oye, la última vez que me preguntaste por esto, se resolvió. Parece una tontería, pero yo lo que estoy viendo a la hora de configurar los agentes IA es que yo le estoy dando las instrucciones desde el momento. Y además en una cultura maker de que tú lo haces, tú lo configuras, y en esa parte de instrucciones, de temáticas, creo que ahí es donde va a entrar la parte del humanismo, donde va a entrar la parte de qué instrucciones le das tú respecto a las instrucciones que le da el otro. Los dos le vamos a dar una solución jurídica al cliente, pero ese sabor, ese conectar con esa persona, yo creo que ahí es donde va a haber un reto muy bonito y muy interesante, y no sé hasta qué punto habrá empresas con las cuales yo pueda conectar o me guste su filosofía para que incluso hasta me den ya el prong o las instrucciones casi para un copy-pega porque me mola el rollo de esta gente, ¿no? Sí, bueno, efectivamente. A lo mejor me he puesto muy profundo. No, al revés, te has puesto en la tesitura que todo el mundo se plantea ahora, ¿eh? Eso es un gran tema. O sea, yo veo varias cuestiones que va a hacer posible que esto tenga una curva de crecimiento y de crecimiento, claro, lo afirmo desde aquí y yo digo que el tema de las nuevas tecnologías, aunque se pueda pensar que esto ha sido una gran revolución, lo es, pero que esto va a ser exponencial no va a ser así. Porque en poco tiempo todo el ser humano, toda la humanidad va a tratar de, como tú muy bien ya has dibujado, es colocar el alma en las cosas, es decir, cómo hacemos para que eso no quede desplazado. ¿Y cómo lo veremos? Muy fácil. Tú verás constantemente pensamientos muy miméticos, tendrás ideas muy reiteradas, tendrás unas formulaciones que, aunque tenga una creatividad, porque tiene esa capacidad de modelarlo, modularlo y cambiarlo, se acaba percibiendo que hay algo que es como sí, pero que no acaba de entrar en ese grado de profundidad. Por eso cuando afirmo que una cuestión que la IA nunca va a poder hacer es la trascendencia. O sea, aunque tú no lo estés verbalizando de esta manera, cuando hablas de alma, estás hablando de trascendencia, en realidad. ¿Vale? Entonces, claro, ¿qué ocurre? Eso hay que ponerle, eso hay que decirlo y hay que explicarlo. Claro, cuando se habla de alma, ¿qué está hablando? No de una cuestión añadida, no, de algo constitutivo, de tu naturaleza como ser humano. Entonces, esa alma se empezará a percibir ausente. Entonces, el ser humano recuperará con mucho vigor ese retorno a lo natural. Mira, el ser humano como especie es la especie más inespecífica, es decir, la más dependiente, desde que nace como animal. Tú necesitas cuidados hasta edad muy avanzada, José Pedro, tú y yo, y todo el mundo. Y tenemos que estar cuidados. Nacemos con un nivel y nos desarrollamos en las etapas tempranas y no tan tempranas y adultas, con un nivel de necesidad y de dependencia y de imperfección, que eso, cuando se pierda ese sabor, por una especie de eficiencia perfecta, homogénea y lineal, al ser humano le rechazará como propuesta de sustitución, como muchas veces se está planteando en muchos entornos. ¿Qué quiero decir con eso? Lo que quiero decir es que el ser humano necesita contacto en lo que es su esencia. Somos biología.
tenemos cuerpo, tenemos unos sentidos. ¿Son imperfectos? Sí. Muchas veces nos engañamos, sí. Muchas veces no decimos lo que queremos decir, sí. No somos a veces lo honestos que desearíamos ser en determinadas circunstancias por miedo, sí. Ya, pero es que lo que tenemos que gestionar es esa humanidad y no por uniformizar códigos estandarizados de perfección ética o perfección estética, intelectual, de un modelo único de perfección del ser humano. Esto va a funcionar mejor, porque nunca va a funcionar mejor, porque lo que va a hacer es que el ser humano desconecte de su esencia, de su alma. El ser humano necesita siempre percibirse en su perfección, ese grado de dependencia. Por eso uno de los dramas es esa experiencia de independencia, de egocentrismo, de estar solo con uno mismo, de egoísmo, porque eso te aísla de lo que es lo propiamente humano. Tú te conectas con los demás cuando de forma imperfecta, como líder, te muestras como eres, no cuando eres Superman. Tú imagínate, estás en una organización y yo te presento, vale, y dices, hijo, Óscar, es que, pero tú preséntame a lo mejor una persona que no se equivoca, un líder top, maravilloso. Claro, tú escuchas y dices, qué maravilla, tal cual, ya, maravilla, pero yo de dónde saco la fuerza para ser como él o mejor que él. No la puedes sacar porque no ha habido una transferencia. Yo me he podido automotivar, como he dicho antes, en una especie de experiencia de autosatisfacción frente a una experiencia visual o incluso auditiva, pero nunca puede haber una transferencia. La transferencia siempre es desde la imperfección, siempre, siempre, porque el ser humano no se comunica de forma perfecta. Pero dentro de esas fisuras, a ti y a mí nos permite entendernos, nos permite conciliar cosas, disentir en otras, pero compartirlas. No yo tratar de estar buscando, como tú ya eres más perfecto que yo, porque eres más y ya, yo me tengo que asumir a ti en tu criterio, porque ya se ha estandarizado a nivel global. El estándar es que el modelo del ser humano es José Pedro o Óscar. Y tú, entonces, lo que tienes que hacer es acercarte, porque eso es lo que se ha visto, que hay menos guerras, hay menos conflictos, hay más orden, hay más eficiencia en las organizaciones, pero ese modelo sería imposible ni deseable, porque el ser humano, al final, perdería lo que es su condición. Y por eso también hay unos ciertos riesgos con todo el tema del transhumanismo, el poshumanismo y todo el tema del naturalismo, es decir, en qué manera a veces nos podemos identificar con capacidades extendidas y hasta qué puntos dejas de ser tú o nunca dejas de ser tú. Por eso es un debate abierto. O sea, el debate que tenemos sobre la mesa es muy grande, es de un gran calado, José Pedro. No solamente es un tema coyuntural de los efectos operativos, sino que es un tema filosófico de qué es el ser humano, quién es el ser humano y quién definimos qué es el ser humano de cara al futuro. Pero fíjate, yo con los años he ido descubriendo que lo que más asusta a una persona es asumir responsabilidad. Claro. Y la IA justamente viene para que no asuma responsabilidad. Incluso eso va a venir acompañado, me lo decía el otro día un compañero en el podcast, que ahora ya se van a meter las agencias de seguro diciendo, oye, que si lo que te ha dicho la gente, el agente IA o la inteligencia artificial no es correcto, no te preocupes, que yo estoy detrás para respaldar eso. Es decir, que imagínate en el ámbito jurídico, ¿no? Es decir, si yo he tomado una decisión basada en un asesoramiento jurídico de una inteligencia artificial, si luego es incorrecta, habrá una agencia de seguro que se va a responsabilizar de eso que tomó. Si al ser humano ya le asusta per se la responsabilidad por aquello de si me equivoco, ya tienes el sentimiento de culpabilidad, de no dormir, etcétera, etcétera, porque te has podido equivocar, ¿dónde nos va a llevar esto? Pues, ¿no? Porque tú lo has dicho muy bien. Es decir, y además yo creo que en eso has acertado, ¿eh? Es decir, el ser humano se va a acentuar, aparte de la soledad y aparte de la desconexión y aparte de lo que hemos hablado, se va a acentuar la inseguridad, seguro. O sea, va a ser muy inseguro porque se va a hacer más dependiente. Bueno, pues es que esto es muy fácil de entender. Tú imagínate, llegas a tu casa, ¿vale? Y tu hijo o quien sea te esconde el móvil. ¿Entras en cólera? ¿No entras en cólera? ¿Qué haces? ¿Quién eres? ¿Dónde está tu mundo? ¿Cómo te conectas? ¿Cómo te sientes? Te pregunto. pues imagínate, ¿no? Claro, es que es una locura, ¿verdad? O sea, hemos generado un grado de dependencia. Ya puede salir corriendo el niño. Sí, todos los animales que hayan ya, porque cargas con lo que sea. Pero es tremendo el grado de dependencia que tenemos. Claro, tú le sumas además una dependencia casi total, no es casi total, pero muy grande, ¿no? Algo exógeno. Entonces es una locura, porque en el fondo tú no te sujetas a ti mismo. Cuando tú vas hablando de responsabilidad, es
la habilidad de responder a tu identidad, en realidad. No es simplemente a unas competencias. Por eso yo siempre voy al terreno más profundo, que es el ontológico. Te das cuenta, siempre hablo del ser. Porque ahí es donde está la clave. Es decir, tu identidad, tu entidad no está en lo que haces, está en lo que eres. Y lo que haces configura lo que eres. Pero fundamentalmente, de forma fundante en tu esencia, está en lo que eres. Eso es lo de Píndaro, ¿no? Atrévete a ser quien eres. Es decir, que de alguna manera el ser quien eres tienes que descubrirlo, y eso es un sentido que tienes que conectar con ello. Y tú no te puedes responsabilizar si no conectas con quien eres, porque entonces ¿quién responde frente a eso? Porque ahí es donde radica tu libertad. Si el animal no es responsable, si cuando se habla, por ejemplo, yo esto lo he visto en Europa, ¿no? La personalidad jurídica del Ganges, ¿no? O la personalidad jurídica del agua, todo esto. O sea, yo entiendo perfectamente que la naturaleza tenga que tener derechos pasivos, por supuesto, y se tiene que proteger más y mejor que nunca y que siempre. Pero el problema no es ese. El problema es que algo que no tiene libertad no puede ser sujeto de derechos. Perdón, de deberes, quiero decir. De deberes. No puedes exigir al agua que conscientemente haga o no haga, o cumpla o no cumpla, y es culpable un tsunami del tsunami. Sí, vamos a culpar ahora al tsunami de Japón. A ver quién es el responsable del tsunami. No tiene responsabilidad, entonces ¿cómo puede ser fuente de derechos y deberes? De una forma refleja y torcida, pues se puede asemejar que esos derechos pasivos además incluyen un respeto, no sé, casi antropomórfico, ¿no? Es decir, como si fuera ser humano. Pero, hombre, bien, cualquier abogado que sabe lo que son derechos y deberes saben que la libertad está presente, y la gran diferencia, lo que tú dices, es decir, la responsabilidad es la capacidad que tú tienes de libremente responder frente a tu vida. Si queda coaccionada o queda simplemente asimilada a un sistema que te da las respuestas, como puede ser una IA, tú no ejercitas tu libertad. Por tanto, la inseguridad en la toma de una decisión diferente a lo que diga el estándar será cada vez mayor. Por tanto, la originalidad de tu identidad, tu ser único, tu ser singular, lo irás desdibujando, y por tanto no conectarás con tu fuente de creatividad. Yo veo, Óscar, que eres una persona muy optimista, me gusta, pero creo que toda esta metodología, como no se lleve a gente desde la juventud, desde que sean muy pequeños, no veo que a alguien con 40 años en cuestión de 2 tardes seamos capaces de cambiarle, de conectarle con su yo. Yo veo un trabajo muy profundo en todo esto. Mira, yo lo que creo, fíjate, eso lo he pensado, porque además yo me doy cuenta que los sistemas educativos tienen que cambiar, tienen que transformarse mucho. Pero te puedo hacer una afirmación. Yo creo que al final nadie, en la edad que tenga, tiene que hacer dejación de esa responsabilidad, porque al final en cada ámbito de influencia hay una consecuencia, en cada. Se empieza por los jóvenes, por los adultos. Yo creo que tiene que ser una conciencia colectiva. Cierto. No tiene que partir de un lugar u otro, si de la política, si de... No, todos tenemos que ser responsables de ese futuro positivo para que pueda darse un futuro positivo. Es decir, no tenemos que esperar... Tiene que ser un movimiento, ¿eh? Es como un movimiento, como una red, eso estoy en ello también. Y tiene que ser global. Y tiene que calar y permear en toda la condición humana, pero de una manera que sea universal, que sea algo que todo el mundo desee como propuesta para transformar la sociedad. Y yo creo que eso no es tan difícil si verdaderamente el objetivo lo merece, que lo merece, eso por un lado, pero sobre todo cuando lo que tenga que conectar a las personas sea muy verdadero, muy auténtico. No nada impostado, nada por interés, nada por utilidad, sino algo muy real. Y por eso digo que al final el amor tiene un papel aquí muy importante, y ser transmisores de ese fuego que supone el entregar a las personas cuidados, atención y después respeto y dignidad. Eso, si se hace bien y se crea verdaderamente una conciencia importante a nivel global, se puede pensar con toda claridad que no es cortoplacista, porque sabemos que eso va a tardar un tiempo, pero sí que estamos asentando como en un campo esquilmado por el fuego el abono para que nazca o germine nueva vegetación. Y yo creo que ese caso de conexión con esa certeza la tenemos todos en el corazón. Todo el mundo necesitamos esperanza para vivir, José Pedro. A ti cuando te falta la esperanza dejas de vivir ipso facto. ¿Y eso tiene que ver con tener un propósito? Eso tiene todo que ver con un propósito, pero tiene que ser un propósito no meramente funcional.
Es decir, el hecho de fabricar pues, un componente electrónico no te va a procurar el propósito suficiente para alcanzar la motivación para querer cambiar el mundo. Tiene que ser un propósito que conecte con tu identidad, con quién eres, con algo que te digas, es que me juego la vida si realmente no me sumo a este propósito que es mayor que yo, pero que está en lo más profundo de mí. ¿Algún ejemplo de propósito? Te lo explicaba. Yo, por ejemplo, en los programas de impacto social en MIT, yo cuando veo que se atiende, por ejemplo, tengo uno que se llama Panaca, que, bueno, Panaca es un proyecto que funciona por sí mismo. Es un parque maravilloso que está en la zona de los cafetales y además es como hay toda una estrategia de unir, digamos, la conciencia de llevar, por ejemplo, el campo a la ciudad. Es decir, el lema es no existe ciudad sin campo. Entonces, ese es un propósito que yo estoy siguiendo muy de cerca porque además lo apoyo y nos retroalimentamos en un lema que yo denomino la revolución de lo humano, que también estoy liderando, que supone el concienciarnos que al final desde lo sencillo, desde las cosas sencillas de la naturaleza, de la gente sencilla, podemos empezar a revertir desde ese sentido común gran parte de las contradicciones y la ofuscación que se vive muchas veces en un entorno donde ya lo superficial, lo aparente o lo impostado está muy presente. Entonces yo creo que al final a través de la gente más sencilla, la gente que conecta muy bien con el sentido común de las cosas y con la verdad más natural, se puede hacer una gran transformación. Y este es un ejemplo clarísimo porque se puede modelizar, porque al final tiene como vocación crear como una especie de familia de aldea, que eso se puede replicar en diferentes partes del mundo. Esto es un ejemplo clarísimo, por ejemplo, de proyecto de impacto que supone esto que te estoy diciendo en la revolución de lo humano. Y tú puedes confiar que es un sistema de economía circular, es decir, se autoabastece con unas cantidades económicas muy razonables, cuestan las cosas pues una tercera parte de lo que costaría en cualquier colmado, porque quiero decir que al final son propuestas futuristas, que yo no me cabe la menor duda que muchas de esas están dando con una solución mucho más certera que simplemente estar pensando en repoblar pues otros planetas, que también es una buena opción, o al menos una opción inspiradora, pero hombre, lo primero que hay que tratar de hacer es repoblar bien la Tierra, ¿no? Que yo es lo que creo que es lo que nos toca y donde nos vamos a quedar la mayoría, eso creo, ¿no? Si te dieran la opción de viajar al futuro, de viajar al pasado, ¿dónde irías? Sin duda, sin duda. El futuro me da vértigo. El pasado, sin duda. Sin duda. Me da vértigo. Claro, tú imagínate, yo a veces pienso, tú imagínate que te quieres proyectar en 5 años y ya no estás aquí. Bueno, igual si te ves en otro sitio mucho mejor, a lo mejor te iría al futuro, que puede ser. Pero quiero decir que yo, el futuro, hombre, yo no sé, los viajes al futuro te tienen que dar vértigo, ¿eh? Claro. Hombre, si tú me dices en una situación narrativa, sí, claro, yo estaré vivo y ver el futuro, a lo mejor me lo pensaría, porque eso sí me intriga, ver qué pasará con la humanidad. Pero fíjate, es que yo creo que vamos a vivir tantos cambios nosotros, además con edades más avanzadas, ¿verdad? Yo más avanzada. Pero vamos a vivir unos cambios importantes y de aquí a 50 años, 30, 40, 50, la humanidad va a ser muy diferente. Entonces yo creo que si sabemos coger, porque soy optimista, o sea, no porque sea, tenga una esperanza de estas para motivar, es porque yo creo que la condición humana al final va a saber encontrar su lugar y vamos a saber dar lo mejor de nosotros mismos. Y por eso muchas veces digo, una razón para mí de existir y de motivación profunda, intrínseca y de propósito y de sentido, es esencialmente poder pensar que puedo contribuir en algo a ese futuro mejor de la humanidad. Y eso a mí es lo que me motiva. Eso es lo que en MIT llamamos los moonshots, ¿no? Es decir, grandes sueños. Yo tengo ese gran sueño y voy a luchar para que en la contribución que pueda aportar, pero al final nunca sabes, ¿verdad? Yo pongo el ejemplo, un árbol que está, que se está podrido, imagínate, que empieza a nevar, ¿no? Dices, bueno, ¿qué es el peso de toda la nieve o el último copo el que hace vencer al árbol? Esto no lo sabes. No es la cantidad, es la calidad. Y yo estoy convencido que si cada uno
pone todo su ser, toda su presencia, toda su persona en lo que hace, estamos poniendo mucho más que en un ámbito numérico de cantidad. Mira, el otro día teníamos una psicóloga que me hacía reflexionar porque ella toda su estrategia de asesoramiento venía desde el punto de vista del líder y de su persona, ¿no? Y si tú estás bien, si tú eres una persona alegre o trabajas la alegría, darás alegría, ¿no? Entonces nos pone un ejemplo que llevo una semana reflexionando sobre ello, que decía el líder que tenía que montar un equipo. Y que, pues lo típico, ¿no? Si te dijese a ti, oye, dentro de MIT busca un equipo de 6 personas, seguro que dirías a Paco, a Juan, a Lourdes, a no sé quién, ¿no? Harías el equipo con los que tú crees que sean los mejores, ¿no? Sí. Y entonces ella decía, bueno, ¿y tú dónde te has quedado? ¿Tú por qué no te has metido en el equipo? Entonces, muchas veces pensamos en querer crear equipos, en querer hacer cosas, y nos ponemos nosotros a un lado. Sí. Y eso me hizo reflexionar por qué no nos cuidamos, por qué no nos ponemos al frente, por qué no estamos también nosotros muchas veces, ¿no? Pero tú lo has dicho antes muy bien también. O sea, al final es un tema de ejercer o no la responsabilidad. Es decir, que se responsabilicen los demás es lo que nos sale desde que somos pequeños. La culpa es del otro. Porque en el fondo es que lo que nos sale siempre es exculparnos y salirnos del follón que supone el responsabilizarnos, porque o nos cae una gorda o somos premiados con suerte, ¿no? Sobre todo cuando eres pequeño, ¿no? Y te estás haciendo. Yo creo que al final es un tema de madurez. En la medida en la que persona madura de verdad es más consciente la responsabilidad, fíjate, eso lo comento, la importancia que tienen las palabras, José Pedro. Una palabra bien dicha puede ayudar toda la vida de una persona. Una palabra mal dicha puede destrozar la vida de una persona. Una sola palabra mal dicha. En la medida que asumimos el compromiso de nuestro ser, de nuestra identidad, asumimos el compromiso de nuestro lenguaje, de nuestras palabras. Y de alguna manera sabemos que una buena palabra también sana. Y también ayuda, y también motiva. Por tanto, al final, yo no quiero equipos ideales. Yo quiero equipos reales. Para terminar, Óscar, aquellos que realmente están siguiendo el videoblog han llegado hasta aquí y digan, oye, a mí me gustaría seguir más a Óscar, saber exactamente si ayuda a empresas. Cuéntanos un poco. Bueno, yo por un lado estoy en un momento de branding personal también. Voy a publicar un libro el 27 de junio que tiene que ver con cómo transformar cualquier ámbito de influencia humana desde el corazón. Desde ¿Ya tenemos título del libro? Sí, pero no lo puedo revelar. Bien. Pero lo diré, como hemos hablado, en próximo podcast, si tienes el gusto de invitarme, y podré explicar más del tema, porque tengo que mantenerlo un poquito así, ¿no? Pero bueno, quiero decir que ya está muy armado, llevo 18 años en ello. ¿Es tu primer libro? Sí, es una obra de madurez, es haber recopilado toda una vida de observación y de ver cómo funciona, digamos, el ser humano, cómo desde dentro observa, crece, se desarrolla y genera vínculos, relaciones, y cómo eso en las organizaciones, pero también en el ámbito de la vida de familia y el ámbito de la vida social y el ámbito de la política y la vida pública, serán todos los ámbitos que abarque, cómo poder aportar una propuesta muy novedosa con una metodología propia, con toda una filosofía de fondo, como bueno, en su momento pues Stephen Covey con los 7 hábitos trató de aportar toda una gran contribución que yo creo que hizo al todo el mundo del management concretamente y también de la vida personal. Pues yo en esa misma línea también tengo ese anhelo de que llegue de esa manera a calar en la vida de las personas y en cualquier ámbito de influencia. Es decir, que es un libro que tiene una profundidad, pero a la vez es una filosofía muy práctica, es muy sencillo de entender, que eso es lo que me ha costado durante tantos años, depurar la sencillez, que eso para los que no somos escritores de raza es muy complicado. Yo soy mucho más oral y la verdad es que escribir un libro, yo la verdad es que celebro a todos los que tienen ese don. Hombre, yo creo que al final he desarrollado un poco una cierta la forma de expresar las cosas bien, pero no es sencillo cuando tienes mucha información y sobre todo mucha experiencia y después mucha investigación, porque yo me he dedicado a leer muchísimo, te he dicho antes. Yo una de las cosas que comento también en cualquier ámbito es la necesidad de la lectura. La lectura es imprescindible
volverla a restituir en la vida de las personas, porque primero te identifica muy bien en qué estado estás, tú no puedes, si estás mal no puedes leer, con lo cual ya sabes cómo estás, o sea que es un buen termómetro, eso por un lado. Y por otro lado, la lectura te permite tener campos epistemológicos y después matrices muy distintas, porque si solamente eres ingeniero o eres abogado, solamente estás en un vector con unas formas determinadas, no aprendes a abrirte a diferentes maneras de pensar diferentes a la tuya, y es entonces más difícil también incluso tratar a los equipos, ¿no? Entonces, por un lado está todo este proyecto que tiene mucha intensidad porque va a tener una proyección internacional, creo que con bastante fuerza. Y después pues trato de ayudar a los despachos a implementar todo el tema de la ética, de la IA y el tema del humanismo. Entonces soy un especialista, pues ya me están llamando pues también de escuelas de negocios para que pueda aportar esta contribución dentro de sus programas tecnológicos de la IA, para que pueda además cubrir toda esta área, no solamente de la normativa, de las regulaciones, como puede haber en el reglamento de la IA de agosto del año pasado, sino cómo se implementa eso bien, porque ahora no hay sanciones, pero dentro de poco va a haber muchísimas sanciones. Y entonces todo eso se tiene que conocer bien y cada organización tiene que saber qué está manejando, qué es lo que puede suceder y hasta qué punto. Entonces yo en eso también me he preparado muy bien para poder dar una respuesta para quien lo necesite, con el ánimo también, no solamente resolver un tema operativo y práctico y técnico y de resultados, sino además implementar toda esta filosofía y toda esta filosofía práctica de humanización para que los resultados sean óptimos. Y entre ellos, pues cómo aprender a que muchos de los puestos que puedan quedar sustituidos por la IA pueden ser sustituidos por nuevas formas de dinamizar y amplificar la visión de tu negocio, que creo que eso es muy importante, que eso es una contribución que después de mi experiencia en el MIT puedo aportar, cómo enriquecer a las organizaciones para que crezcan, para que visionen un futuro mucho más amplio y no se queden bloqueados simplemente con una visión pues unívoca o simplemente cerrada. Hay una pregunta que hacemos a todos nuestros invitados para terminar, aunque yo creo que ya nos has dado muchas pistas. ¿Qué es para ti la felicidad? ¿Qué te da felicidad? Mira, para mí la felicidad es entregarme plenamente a los demás. Es decir, poder pensar cuando me voy a dormir que me he dado todo. Una pregunta, a lo mejor es personal. ¿Esta forma de pensar viene de tus padres, de alguien familiar? Esta forma de pensar es una forma de pensar que en mi caso viene por una familia que me ha educado de una manera, pero esencialmente viene dado por una construcción de vida, es decir, por cómo he ido labrándome a mí mismo y he podido confiar en lo que he visto que tenía solidez y fundamento frente a lo que no. O sea, que ha sido un trabajo de observación. ¿Pero tú no crees que en todo este proceso hay algo que hizo más fuerza que todo lo demás? Mira, en mi caso, la verdad es que no. O sea, en mi caso es que tengo, no sé, yo muchas veces lo pienso, ¿no? Toda esa experiencia interior de saberme de alguna manera con un propósito que necesariamente pasa por los demás, lo tengo desde que soy muy pequeño. Entonces, quizás por esa clase de convicción de no quedarme en mí mismo y también haberme entregado de la mejor manera a los demás y haber dedicado mucho tiempo también a escuchar a las personas y después reflexionar y buscar mis silencios, porque soy una persona yo también muy reflexiva, pues eso me ha permitido llegar a una serie de certezas, ¿no? Y por eso ese sentido de trascendencia que tú puedes estar pues, percibiendo lo tengo muy acusado, porque lo veo tan claro como uno ve la mesa. Entonces, para mí, el poder compartir, trasladar, transmitir toda esa experiencia, que no es simplemente un autoconvencimiento educacional o de formación, no, es una experiencia vital, para mí es un tesoro que no me lo puedo quedar para mí. Pues muchísimas gracias, Óscar, por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer, José Pedro. Nada, cuando tengas el libro, pues aquí lo pondremos aquí también en la descripción. Muy y bien. por supuesto, pues tienes aquí las puertas abiertas para venir a promocionar tu libro, tu metodología. Me encanta tu proyecto, creo que es necesario, es un proyecto ambicioso, es un proyecto que no es nada fácil porque se necesita una lluvia fina, se necesita una capilaridad, porque por mucho que puedas impactar, creo que esto es profundo y creo que la inteligencia artificial ahora todavía esto va a ser más importante, ¿no? Así que muchísimas gracias. Aquí me veréis, muchas gracias. Pues nada, si te ha gustado el videoblog de hoy, acuérdate de darle like, suscríbete si todavía no lo has hecho y nos vemos en el próximo episodio. Adiós.